Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ir puntito por puntito, entonces. Bueno, el problema nos planteaba esto. Luego de una semipurificación, a partir de un extracto de pulmón de rata, se obtiene una mezcla de proteínas. Esa mezcla se pasa a través de una columna G200, obteniendo dos picos, el pico A y el pico B. La elución se realizó en ausencia de agentes desnaturalizantes. Y ambos picos se sometieron a una electroforesis en, geles, debe querer decir, de poliacrilamida, obteniendo los siguientes resultados. Y tenemos dos conjuntos de geles. En un caso se siembra el pico A más el pico B juntos y en el otro solo el pico A. Entonces tenemos dos geles nativos a distinto pH y un SS-Page y un SS-Page con beta-mercapto. Profe, perdón, le hago una consulta. Sí. ¿Qué es el porcentaje que tiene adelante? El porcentaje de poliacrilamida, Sí. que es el porcentaje del poro. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? A mayor porcentaje, más chico es el poro y más, digamos, como mayor restricción hay por tamaño. Un poro chico, digamos, las proteínas se desplazan, las proteínas grandes se desplazan perfectamente sin restricción y en uno más grande, bueno, van a tener esa dificultad. O sea que a mayor porcentaje el poro más chico. Claro, exacto. Listo, Es listo. como, sí, como cualquier gel que se haga, ¿no? De agarosa es lo mismo. Nada, es igual que una gelatina en la casa, ¿no? Cuanto más porcentaje se pone de gelatina, más cerradita es la trama, más dura es el gel que resulta. Bueno, entonces, vamos a ver. De estos resultados teníamos que informar el número y peso molecular de los polipéptidos presentes, las estructuras, estructura obviamente hace referencia a si hay estructura cuaternaria o no, por más que eso no podemos decir, y el rango en el que se encuentra el punto isoeléctrico. Bueno, entonces, en ambos casos el gel número 1 y el gel número 2 también son geles nativos. ¿Sí? Eso significa que las proteínas van a correr de acuerdo a qué características. ¿A su peso molecular? Al peso molecular. A su carga. No. A la carga. A la ¿sí? carga. Porque al no tener SDS, la carga propia, neta, que tiene esa proteína es la que le va, es lo primero que le va a dar movilidad electroforética, porque es una electroforesis, ¿sí? Sí. Y luego, obviamente, también el tamaño va a influir, ¿sí? Sí. En menor medida porque estos geles son como de bajo porcentaje, pero bueno, no importa. La carga es lo primero y el tamaño también. Entonces, ¿qué podemos ver como resultado en los dos geles nativos? Que en la calle 1 de la siembra A más B hay una que no se movió, entonces que por ahí ese puede llegar a ser su punto isoeléctrico. Bien. ¿Y qué pasa cuando se siembra solo el pico A? Se muestra que me corrió y que tiene un determinado peso molecular. Claro, hay movilidad. O sea, que la A no es la que tiene punto isoeléctrico en el 7,5. Perfecto, exacto. Esa es la conclusión. Cuando siempre tenemos una mezcla de cosas, después desempatamos con el que está individual, ¿no? Eso es. Bien, ¿y qué pasa en el caso B, donde el gel es a pH 8,3? Y en la siembra de A más B corren las dos, pero en la de solo A, la A no corre, o sea que ese sería el punto isoeléctrico de la A. Sí, pero la A, miren que es a pH 6, ¿sí? Sí, por eso. Bien. Sería ese el punto isoeléctrico de la proteína A. Exacto. Estaría por ahí. No podemos decir exacto porque... bien. Y eso de los rangos, profe, lo de los rangos.
del pH, que era más menos 1, ¿no? No, a ver, el rango, ¿por qué? Porque cuando corremos en un gel, en una electroforesis, si nosotros a un determinado pH no vemos movilidad, eso significa que a ese pH la proteína o no tiene carga o tiene carga, digamos, por Muy dónde está la cercana al siembra, claro. Distinto es si la siembra está en el medio. Por dónde está la siembra en estos geles, para que la proteína se desplace tiene que tener carga negativa. Entonces, si yo no veo desplazamiento, o bien la proteína o es tiene el carga punto nula, claro, o tiene carga positiva. Positiva, Entonces no hay exacto. forma que se desplace hacia el polo positivo. Por eso es el rango, o sea, si a pH 6 no se desplaza, significa que su punto isoeléctrico va a ser 6 o menos de 6. ¿Sí? Claro. Por eso no le podemos dar exacto, y hablamos de un rango. Perdón, nosotros establecimos más o menos que el rango, o al menos yo lo interpreté como entre qué cargas estaba el punto isoeléctrico, lo habíamos establecido entre 6 y 7,5, porque es donde se empieza a desplazar y donde no se desplaza, según la siembra. Porque en la siembra del gráfico ahí es a 7,5 no se desplaza tampoco. ¿De qué me estás hablando? ¿De A o de B? De los dos. O sea, como se había que establecer un rango de punto isoeléctrico, digo, donde no se va a desplazar va a ser entre 6 y 7,5, tanto una proteína como la otra. Hiciste los dos para... Claro, en el primer cuadro que estábamos viendo. Hiciste el rango para las dos proteínas. Para las dos proteínas. Claro, sí. Ahí es el rango. Porque Bien. después en la calle 2 se ve que es 8,3. Claro, a 8,3 se desplazan las dos. Sí. A 7,5 no se desplaza B. No se desplaza B. Y a 6 no se desplaza A. Y a 6 no se desplaza A, que es lo que está acá. A 8,3 se desplazan las dos, o sea que a 8,3 las dos tienen carga negativa. A 7,5 se desplaza solo A. Solo A. O sea, y a 6 A ya no se desplaza. O sea que A va a tener un punto isoeléctrico rondando... Entre 6 y 7,5 había pensado yo. Claro, no sabemos en el medio en qué punto. Claro, no lo sabemos, pero por eso, como decía rango de punto isoeléctrico, pensábamos que tendría que ser entre 6 y 7,5. Vamos a ver los geles anteriores. En 7,5 A se desplaza. Y en 6 no. Claro. Pero viendo las dos proteínas juntas, entre 7,5 y 6, solo se desplaza una y no la otra. Digo, unificando las dos proteínas, la A más B, pensé que el rango era entre esas dos proteínas. Ah, no, era para A y para B. Por separado. Listo. ¿Sí? Listo. Ahí, por eso no entendía lo que decían. Entonces, para A, el punto isoeléctrico va a ser 6. 7,5. 6, y el punto isoeléctrico 6. 6 o menos. 6 o menos, ¿sí? O alrededor de, sí, alrededor, 6 o menos. Y para B, ¿cuál sería? 7,5 o menos. Claro, rondando 7,5, porque sabemos que en 8,3 ya se desplaza, ¿sí? O sea que 7,5 o menos está bien. Si alguien me dice, bueno, pero si tiene 6,2 tampoco se va a desplazar, y sí, bueno, es probable, no importa. El que pone rondando el valor de 6 o menos
esa respuesta también está bien. Bien, ¿qué más tenemos? El gel 2, bueno, todo esto es lo que analizamos. Ahora vamos a, entonces, de los geles nativos, sacamos la información con respecto a los rangos de punto isoeléctrico. Vamos a ver ahora qué información sacamos de los geles 3 y 4, que son, el 3 es un SS-Page desnaturalizante, y el otro es un SS-Page desnaturalizante y que además tiene beta-mercapto. En el gel 3, ¿qué tipo de uniones voy a estar evidenciando? Las no covalentes. No covalentes. Bien. Y en el gel 4, No covalentes las y puentes de sulfuro. puentes de disulfuro. Perfecto. Punto de sulfuro. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué vemos en el gel 3? Donde corremos A más B. Tres bandas, ¿no? Sí, 3 bandas. 90, 70 y 60. 70 y 60. ¿Y qué vemos en el gel 3 cuando corremos solo A? Una banda de La de 90 y 90 una y de 60. 60. 90. La banda de 60 que está en la calle 3 está unida por puente de disulfuro. Claro. No. Ah. Sí. Ahora vamos al gel 4. Sí. Sí, Mauro, te entendí. Sí. Claro, entonces, en principio, la proteína A estaría en principio formada por... uniones no covalentes. Habría dos especies unidas por uniones no covalentes que me van a dar la suma de 150. 90 más 60. Claro, kilodalton. Bueno, ¿qué pasa en el gel 4? La banda de 90 queda igual, la banda de 70 queda igual, pero la de 60... la banda de 60 también queda igual, pero hay también una queda de igual, 30 pero aparece ahora. una de 30. Entonces, acá no sabemos si la banda de 60 que se rompe, o sea, que tiene dos subunidades unidas por puente disulfuro, es de A o de B. Entonces, tenemos que ir a ver al gel donde está solo A y vemos que, bueno, la banda de 60 acá desaparece para dar una de 30. Con lo cual... Pero en realidad no serían sí. 2 de 30 ahí. 2 de 30, sí. Una banda de 30 que está, o sea, representa las dos subunidades de 30 que conforman esta banda de 60 del gel 3. Bueno, entonces, A estaría formada por una banda de 90 una banda y de 2 de 90 30. Y 2 de 30, exacto. Las 2 de 30 están unidas por puente disulfuro y esas a su vez por uniones no covalentes con la de 90. Covalentes. Y B estaría formado entonces por una banda de 70 y una de 60 que están unidas por uniones no covalentes. ¿Sí? Esto no hubo problema. Pero porque acá en el gel 4, de arriba, de A más B, sí, sigue estando la banda de 70 y la banda de 60. Entonces B también tiene puentes disulfuro, ¿o no? No necesariamente, porque lo que aparece ahí es, después con el beta-mercapto aparece la banda de 30. Entonces se puede suponer que es la banda de 90 y 60, sí, de 70 y 60 es la de B, la de la proteína B. Claro, la banda de 90 que aparece es de A. Es de A. Las de 30 es de A. La de 60 también es de A, que después sabemos que se convierte en 2 de 30. Y la de 70 es de B, junto con la otra, acá coexisten las subunidades de 60, de A y de B, ¿sí? En el gel 3. Ah, sí, eso ¿está? me confundió. Claro, y sí. como el gel 4 es desnaturalizante, entonces lo que está en el 3 se repite en el 4, exactamente. La única diferencia es que si hay uniones por puente disulfuro, las podemos ver. Pero el gel 4 entonces B no también tiene uniones disulfuro. no tiene.
Solo uniones covalentes. Exacto, uniones no covalentes. No covalentes. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿acá hay alguna duda? No, profe. No, seguimos. Bien, bueno, estos son todo lo que vinimos hablando. La proteína A, 3 subunidades, ¿sí? Esto es todo lo que dijimos recién, los puntos isoeléctricos, etc. Bueno, con el objetivo de evaluar otro método de purificación de la proteína encontrada en el pico A, se somete la mezcla a una columna de intercambio iónico. ¿Cuáles de las siguientes condiciones permitiría obtener la proteína A sola? Bueno, y dibujar los picos de elusión y justificar. Entonces tenemos 4 posibles cromatografías. Vamos a recordar que el punto isoeléctrico de A es 6 o menor a 6, de acuerdo a lo que dijimos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una columna de intercambio aniónico a pH 6? ¿Voy a poder separar la proteína A? No. No. No, va a estar sin carga, se va... Claro, pero como es una mezcla, también va a salir... Sí, pero va a salir la B también. Sí, porque la B a pH 6 también va a estar cargada positivamente. Sí, la A y la B no se va a pegar. Claro, van a pH, van a eluir las dos. Este pH van a eluir las dos en el volumen muerto, así que no nos sirve. ¿Qué pasa si hacemos una de intercambio catiónico a pH 6? La proteína A va a tener pH 6, va a quedar neutra, pero la proteína B va a estar cargada positivamente y se va a quedar pegada a la celulosa. Entonces después en el volumen muerto va a salir la proteína A y después puedo eluir solita la B. Exacto, por ahí no es la mejor opción que uno elegiría, pero al menos desde el punto de vista teórico nos permite obtener la proteína A. ¿Qué pasa si hacemos una de intercambio catiónico a pH 8,3? A pH 8,3, las dos proteínas tienen carga negativa. O sea, lo mismo que pasaba en el caso Y no van A. a quedar retenidas, claro. Ninguna, no sirve. Ninguna. Pero si hacemos una de intercambio aniónico a pH 8,3, a pH 8,3, las dos tienen carga negativa, pero de distinta intensidad, ¿sí? O sea, la proteína A va a tener una densidad de carga negativa mayor, que la proteína B, porque tiene un punto isoeléctrico menor. Entonces, ambas van a quedar retenidas en la columna, pero van a eluir de manera diferencial, van a eluir en dos picos distintos. ¿Sí? Entonces, esta opción sirve y de hecho sería hasta la mejor para separar. Siempre la mejor forma de separar es que las cosas que queremos separar estén dentro del rango de resolución. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Consulta, nosotros teníamos que tener en cuenta que la mezcla estaba compuesta por A, B. Sí. Yo pensé que a partir de extraer solo A había que hacer una purificación. O sea, como si hubiera otras proteínas mezcladas. Por eso, bueno, yo me confundí en este punto y supuse que solo teníamos A, que era de interés. Pero no claro, yo pensé lo mismo, pero después leí que la mezcla se somete a una columna de intercambio iónico. Por eso después... Yo también había pensado como Camila. Nosotros habíamos puesto la A. Claro. Nosotros habíamos pensado la C para esto. Ajá. La C. Si tuviéramos la proteína A solamente, tendría la negativa y se tendría, pero si tenemos AB ya no, ya está. Claro, exacto. Bueno, claro. Ahí ustedes el día del parcial pregunten. Cualquier dudita así de enunciado, pregunten, porque esto, bueno, fíjense que era una pavadita. Pero una consulta, profesora. Sí.
Si a pH 8,3 la proteína tiene carga negativa y la celulosa tiene carga negativa, no se va a pegar. Saldría en el volumen muerto. Si Claro. estuviéramos estudiando solo la A. Claro. O sea, Claro, me saldría en confundí, el yo volumen también puse muerto. que la Saldría en el matriz era- volumen muerto, claro. Está bien. O sea, lo mismo que pasa considerando la A y la B, por eso decimos que no sirve. Porque la A y la B, en este caso, las dos van a salir en el volumen muerto porque tienen carga negativa. Por eso, para separar A de B, este método no sirve. ¿Sí? ¿Te contesté la pregunta o no? Pero entonces la proteína sale en la ilusión, ¿sí? ¿En qué momento? ¿Después de la A o después de la B? La proteína, digo, ¿cuándo sale? Bueno. ¿Antes que la A? ¿Que sale primero la A o sale después la...? ¿En qué situación me estás consultando? En la D, el En la D. DAE pH 8. Bueno, ¿qué te parece? A ver, ¿me lo podés decir eso vos? No estoy seguro de lo Bueno, que... a ver, pensemos. A pH 8,3, ¿sí? Sí, Está viendo las curvas estas, ¿no? ¿Que marcó? sí. O Bueno. sea que tendría que quedar más retenida la A. Claro, eso te iba a decir. O A sea, pH 8,3, ¿quién tiene mayor densidad de carga negativa? la proteína A. A. ¿Sí? Por lo La tanto, B sí, empieza a salir después con la ilusión del cloruro de sodio. bien. Sí, las dos van a salir con la ilusión de cloruro de sodio. Pero cuando se empieza, acordate que esto uno pasa la mezcla por la columna, las proteínas interaccionan con la matriz, quedan retenidas, ¿sí? Todo el resto sigue de largo y sale con el volumen muerto. Y después, cuando comienza la elusión, se va haciendo un gradiente del contraión, ¿sí? Sí. Y va creciendo, empieza con una concentración baja y va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Eso qué genera? Que las proteínas que salgan primero, ¿cuáles van a ser? ¿La que tienen mayor o menor densidad de carga negativa? Si es el contraión, tendría que ser la de, o sea, se va reduciendo el pH de 8 a 3 a 6, por ejemplo. No, no se va reduciendo, no se cambia el pH, se agrega un contraión que compite con la proteína por la interacción con la matriz. Entonces tendría que ser la que tienen mayor densidad de carga. No. La que va a salir primero, la que va a eluir primero, es la proteína que tiene menor densidad de carga, porque es la que va a estar más débilmente unida a la columna. Entonces, concentraciones Sí, menores sí. del contraión le van a ganar en la competencia y la van a eliminar. La van O a sea, sale desplazar. entonces, claro, primero la B y después saldría la A. Exacto. Las Ahora sí. proteínas que tienen mayor densidad de carga y están más fuertemente unidas a la matriz, necesitamos ponerle una concentración mayor del contraión para poder despegarlas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, pero, o sea, yo había entendido de que se iba disminuyendo la carga del cloruro de sodio. No, acordate los cromatogramas que tienen, siempre están los picos y después hay como una recta así que sube, que es la concentración del contraión. Siempre es un gradiente creciente del contraión. Porque si vos pones al revés... Claro, no, por eso lo tenía pensado al revés, que era, o sea, cuando es de 0 a 1, creo que eran Claro, las concentraciones. claro. ¿Y qué pasa si lo haces al revés, el gradiente, de mayor a menor? Y tendría que eluir en este caso primero la A. No, si vos lo haces de mayor a menor, eluye todo junto. Claro. ¿Sí? Ya está, sí, ya está. Por eso hay que hacerlo de menor a mayor, porque es ese crecimiento en la concentración del contraión lo que hace que vayan de a poco despegándose las proteínas de acuerdo a su densidad de carga. Y es lo que permite obtener los picos separados. Listo, ya está, ¿Sí? cerró esto. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda acá? Sí, profe, perdón, justo Sí. no escuché cuando explicó por qué no es la C.
¿Por qué no es la C? Bueno, porque, veamos, a pH 8,3, la proteína A, que tiene punto isoeléctrico 6, va a tener carga negativa. Y la proteína B, que tiene punto isoeléctrico 7,5 o menor, ¿no?, va a tener carga negativa. Y la columna de carboximetilcelulosa es de intercambio catiónico, por lo cual las proteínas tienen que tener carga positiva para interaccionar con la matriz y quedar retenidas. Si las dos proteínas que quiero separar no van a quedar retenidas en la matriz y van a eluir directamente en el volumen muerto, no me sirve, porque salen las dos juntas ahí y siguen mezcladas. Ok. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Alguna otra duda de este punto? Bueno, seguimos. Se sabe que la proteína A es una enzima que cataliza una reacción que convierte sustrato en producto. Con 10 microlitros de la mezcla inicial se realizó un experimento de actividad enzimática en un volumen final de 0,5 mililitros y se obtuvieron los siguientes valores. Entonces tenemos la concentración de sustrato y la velocidad en nanomoles por minuto. Sabiendo que la preparación contenía 20 miligramos por mililitro de proteína total, hay que calcular la actividad enzimática y la actividad específica y el Km. ¿Esto lo pudieron resolver? Yo no. Nosotros tampoco. Bueno, vamos Nosotros entonces. planteamos la idea, no llegamos a hacer las cosas en Excel, pero Ok. planteamos la idea. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver. Acá. Bueno. Recordemos, bueno, acá les dejo algunos conceptos que tenemos que recordar, ¿no? La velocidad y la actividad enzimática, que son términos que usamos para describir la cantidad de sustrato desaparecido, producto generado por unidad de tiempo, ¿sí? Y que nos representan las unidades de enzima, ¿no? Siempre la unidad internacional era micromol de producto por minuto, pero podemos definir cualquier otra unidad. Y la actividad específica son las unidades por miligramo, que sale de dividir las unidades totales por los miligramos totales de proteína o dividir las unidades por mililitro por la concentración, también en miligramos mililitro. Bien, entonces, si vamos a la tabla, ¿sí? De acá podemos estimar que la velocidad máxima va a ser 75 nanomol por minuto. ¿Sí? Yo acá lo simplifiqué tomándolo de la tabla, pero ustedes recuerden que para calcular la velocidad máxima pueden o bien plantear la ecuación de Michaelis-Menten para dos concentraciones distintas de sustratos, que no sean las saturantes, obviamente, y hacer el sistema de ecuaciones y despejar, o pueden hacer la doble recíproca y del gráfico estimarlo. De cualquiera de las formas va a estar bien. Bueno, entonces, si B máxima es 75 nanomoles por minuto, entonces las unidades expresadas en micromol por minuto las vamos a calcular de ahí, simplemente pasando los 75 nanomoles a micromoles, de modo que van a ser 0.075 unidades. Para calcular las unidades por mililitro, tenemos que tomar en cuenta el volumen del ensayo. Recordemos que el volumen final fue de 0,5 mililitros y como el ejercicio no dice nada más, suponemos que la medición se hace en ese volumen final. Hay otros casos que tenemos el volumen de reacción, de ahí se toma una alícuota y se mide, ¿sí? Entonces como que tenemos más pasitos para atrás. En este caso se mide directamente en el volumen final. Entonces las unidades por mililitro van a ser el cociente entre las unidades totales, que eran 0.075, y el volumen de reacción, que es 0,5 mililitros.
Entonces nos dan 0,15 unidades por mililitro. Estas son las unidades por mililitro en el volumen de reacción. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que calcular las unidades por mililitro en el extracto? Entonces, ahí vamos a ver cómo se realizó el ensayo. Esto nos decía que 10 microlitros de la mezcla inicial se ensayaron en un volumen final de 0,5. O sea, 10 en 500. ¿Sí? O sea que se diluyó 50 veces la enzima, ¿no? En esos 10 microlitros que se pusieron a reaccionar, esa es la fuente de enzima. Y eso se diluyó en el volumen final de reacción 50 veces. ¿Eso se entiende? Sí, ¿Sí? Bien, entonces, sí. si nosotros queremos calcular las unidades por mililitro en el extracto, en la muestra original, tenemos que multiplicar por el factor de dilución, que es 50. Y nos da 7,5 unidades por mililitro. ¿Sí? Ustedes, alternativamente, pueden, si no se dan cuenta de multiplicar por el factor de dilución, podrían decir, bueno, si estas son las unidades por mililitro en el volumen de reacción, entonces 0,15 por 0,5 les va a dar 0,075. Esas son las unidades totales en el volumen de reacción. Pero todas las unidades que están en este volumen final en realidad vienen de estos 10 microlitros. Entonces, si dividen estas unidades por 10 microlitros, mejor dicho, por 0,010 mililitros, ¿está bien o me falta un cero? No sé, bueno, fíjense, van a llegar a este mismo valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, o aplicamos el factor de dilución o calculamos las unidades totales en el volumen final de reacción, sabiendo que esas unidades totales son las que vinieron en el volumen de muestra, de mezcla, de fuente de enzima que se incorporó. Entonces, esas unidades totales se dividen por ese volumen de muestra o de fuente enzimática. De las dos formas, obviamente les va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendieron las dos formas de cómo podemos calcular eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, porque a veces el factor de dilución no es tan obvio o no se dan cuenta, bueno, entonces pueden hacer el otro camino. Bueno, y la actividad específica vimos que la calculamos como las unidades por miligramo de proteína total. O, bueno, dividiendo las concentraciones de enzima y de proteína, ¿no? La concentración de enzima está reflejada por las unidades por mililitro y la concentración de proteína, bueno, como ya lo vimos, en miligramo por mililitro. Entonces, si dividimos las unidades por mililitro que acabamos de calcular por los 20 miligramos por mililitro que contenía la preparación de concentración de proteína total, tenemos las unidades por miligramo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí. Bien, estas unidades por miligramo que acabamos de calcular de actividad específica se corresponden al volumen de reacción o a la muestra original. ¿Esto no sería la muestra original? Exacto, es en la muestra original, ¿sí? Porque la concentración de proteínas está medida en la muestra original. Y aparte, estamos tomando el valor de unidades por mililitro del extracto, de la muestra original. ¿Sí? Si quisiéramos Bien. calcular la actividad específica en el volumen de reacción, ¿cómo lo harían? Directamente el 0,15
unidades por mililitro sobre mililitro, no lo multiplicaría por el factor de dilución, y haría eso dividido los 20, o me estoy equivocando, me estaría faltando algo ahí. No, me mataste. ¿Alguien? Tendría que buscar la concentración en 0,5 mililitros. Ujú. Y después esa concentración la uso, es lo que uso para dividir ¿Y cómo las puede ser la unidades. concentración? ¿Qué le pasa a la concentración? La concentración total se diluye en 1,50, 1 sobre Es 50. 1 sobre 50, perfecto. Sí. ¿Y la cantidad de enzima, las unidades enzimáticas, se diluyen 1 en 50 también, ¿no? Es lo que acabamos de ver entre esto y esto. Sí. Entonces, si las unidades se diluyen 1 en 50 y la proteína se diluye 1 en 50 también, ¿qué pasa con la actividad específica? Se mantiene. Ah, se mantiene. Se mantiene. Tendrían que haber contestado inmediatamente eso. Se mantiene, ¿sí? Porque, es más, lo hicieron si después repasan los problemas van a ver que hay varios de esos que dice, ¿qué pasa si uso 3 veces más enzima? ¿Qué pasa si uso 10 veces menos enzima? ¿Sí? Y siempre las unidades enzimáticas suben, bajan, pero la actividad específica permanece constante, porque como al trabajar con una enzima pura, todas las proteínas van a ser la enzima, ¿sí? Es como que numerador y denominador se van modificando por el mismo factor, ya sea que se diluya o se concentra. ¿Sí? Bien, bien, genial. ¿Alguna duda de este ejercicio, de esta parte? Bueno, vamos con el siguiente. Teníamos que seguir averiguando cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos el KM? Bueno, lo sacamos a partir de la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Sí? Si ustedes van a la tabla, toman alguno de los valores no saturantes, entonces tienen la velocidad, tienen la concentración de sustrato, tienen la B máxima porque ya vimos o calcularon que es 75 nanomol por minuto, ¿sí? Entonces ponen todos esos números acá y despejan el KM, que les va a dar más o menos ese número. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y si hicieron la doble recíproca para calcular B máxima, ya ahí también calculan KM usando la doble recíproca. Bueno, después teníamos, se sospecha que la molécula Z es un inhibidor de la enzima A. Para comprobarlo realiza un ensayo de actividad enzimática en las mismas condiciones que el punto 3, pero con 3 concentraciones de Z. Y tenemos los resultados acá. Acá está el gráfico con las 3 concentraciones. Y se determinó que a esta concentración de sustrato y esta concentración del compuesto Z, la velocidad da 13 nanomol por minuto. ¿Sí? Esto es 3 por 10 a la menos 5, si volvemos a la tabla, este orden, ¿sí? El orden 10 a la menos 5, fíjense que daba una velocidad de 50, bueno, y acá abajo bastante. Bueno, entonces, primero, ¿qué tipo de inhibición ejerce la molécula Z? ¿Eso cómo lo pueden averiguar? Esa competitiva. Bien, o sea, con las rectas, ¿no? Dependiendo Sí. cómo son las rectas en distintas concentraciones del inhibidor, lo sacan. ¿Cómo se modifican los parámetros cinéticos en presencia de este inhibidor? Profe, perdón, en el punto A no sé qué es lo que hizo. ¿En cuál? Perdón, en el punto 1. ¿Qué tipo de inhibición?
Sí, o sea, dijeron la respuesta, pero no entendí qué es lo que... Porque viste que ustedes tienen un apunte de los distintos tipos de inhibición y los... Sí, 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 es no competitiva, competitiva, ese. mixta y demás. Yo lo que hago es relacionar la velocidad máxima con la velocidad máxima aparente y el KM con el KM aparente. Pero ahí no sé cómo llegaron a esa conclusión. ¿Al tipo de inhibidor que es? Por las Claro, rectas. Por las rectas. Claro, un inhibidor incompetitivo o acompetitivo da este tipo de rectas. ¿Se acuerdan de no lo eso? vi. No, entonces tengo que ver de vuelta el apunte porque esa parte no. Sí. Ahí, no No, podía está bien, salir. pasen ¿Sí? al otro ¿Seguro? apunte y después. Sí, Bueno, sí, porque lo lo tienen tengo que ver. es un apunte especial de inhibición. Y ahí tienen para cada tipo de inhibidor, de cada tipo de inhibición, perdón, cómo son las rectas en la doble recíproca y cómo son las hipérbolas en, digamos, en la cinética directamente de Michaelis-Menten. Y abajo cada una tiene un cuadrito de cómo se modifican los parámetros. ¿Sí? Ese apuntecito es la Biblia, ¿sí? Se lo tienen al ladito, porque me parece que resume mucho todo y los ayuda a resolver este tipo de problemas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este tipo de inhibición, con los parámetros cinéticos? Disminuyen. Tanto B máxima como KM disminuyen, ¿sí? Esto también está reflejado porque las rectas cortan en 3 puntos distintos en el eje Y y en 3 puntos distintos el eje X, que son los dos lugares donde buscamos B máxima y KM. Entonces, tanto B máxima como KM disminuyen por un parámetro alfa. Bien, teníamos que calcular después la constante del inhibidor y el porcentaje de inhibición a estas concentraciones. Entonces, recordemos que el valor alfa, ¿sí?, siempre se calcula de esta manera, como 1 más la concentración del inhibidor sobre la constante del inhibidor. Por lo tanto, de acá podemos despejar la constante del inhibidor. Perdón, podemos despejar, sí, la constante del inhibidor. Entonces lo primero que hay que calcular es el valor de alfa, que siempre lo calculamos comparando uno de los parámetros en presencia y en ausencia del inhibidor. ¿Sí? Entonces, si B máxima, esto sería B máxima aparente, ¿no? B máxima en presencia del inhibidor resulta de dividir a B máxima en ausencia del inhibidor por el valor alfa, bueno, teniendo los dos valores de B máxima puedo despejar alfa. Y lo mismo con el valor de KM. ¿Sí? ¿Profe? Sí, Yo podría usar ahí la ecuación de Michaelis-Menten, pero para el inhibidor acompetitivo, hallar alfa y luego con ese alfa hallar el KI, ¿no? exacto. Bien, ahora voy a revisar mis cuentas porque no me estaría dando lo mismo. Ahora las chequeo y veo si llego al mismo valor. Ok. Bueno, entonces, conociendo el valor de alfa, bueno, rápidamente despejamos la constante del inhibidor. Y entonces, lo último que teníamos que calcular es en estas condiciones, cuál es el porcentaje de inhibición. Entonces, el problema nos decía que para esta concentración de sustrato, la velocidad es
13 nanomol por minuto. Entonces, para poder calcular el porcentaje de inhibición, tenemos que calcular la velocidad en ausencia del inhibidor, ¿sí? Con los datos que teníamos de la primera parte del problema. Este valor de Km y el valor de B máxima, que era 75. Entonces, con estos dos valores, B máxima 75, Km 2,5 por 10 a la menos 5, y esta concentración de sustrato, 3 por 10 a la menos 5, calculamos el valor, la velocidad, en ausencia del inhibidor, para esta concentración de sustrato. Y eso les da un valor de 43 nanomol por minuto. En presencia del inhibidor, la velocidad es 13 nanomol por minuto. Por lo tanto, el porcentaje de inhibición es del 70%. ¿Sí? Entonces, siempre para calcular el porcentaje de inhibición, tiene que calcular la velocidad en las mismas condiciones, o sea, con la misma concentración de sustrato, en ausencia y en presencia del inhibidor. Y, bueno, luego hacen el cálculo de porcentaje de inhibición. Bueno, y acá les quedan los valores de la doble recíproca que yo la había calculado. Y creo que aquí termina, sí. ¿Alguna duda con esto? Profe, Sí. el porcentaje de inhibición, ¿cómo lo haya? Siendo la velocidad con el inhibidor sobre la velocidad sin el inhibidor por 100. Claro. La velocidad sin el inhibidor es el 100%. Con el inhibidor, bueno, va a ser un X porcentaje y la diferencia es lo que inhibe. Está bien. ¿Mm?